La ciudad de Lima es un tema que debería interesarnos a todos porque vivimos en la ciudad, yo vivo en la ciudad de Lima, como muchos de los que nos acompañan a través del arriero, pero es un tema sobre el que se discute poco y se discute mal. Todos nos quejamos, pero pocas veces nos aproximamos a entender la ciudad. Y hoy vamos a conversar con Pablo Beacenteno y con Paola Mosquela para conversar sobre este libro, Las centralidades de Lima metropolitana en el siglo XXI, una aproximación empírica. Y Pablo Beacenteno me ha dicho que afirme con mucha fuerza el tema de aproximación empírica. ¿Por qué, Pablo? Empezamos contigo. Un gusto tenerlos para conversar sobre este trabajo que han hecho. Encantado, Javier. Un gusto ver y estar acá contigo, conversando, contigo y con Paola. Sí, como te decía, la aproximación empírica, en realidad uno de los colegas del equipo insistió bastante en que esa mención, porque este trabajo se ha construido a base de recolección de mucha información empírica. Una fuente de primera mano, hicimos una encuesta, una muestra representativa de más de 1.400 familias, ¿no?, para ver temas de movilidad. Se recopiló información de lo que eran medios de transporte, concentración de centros de acopio de comercio, de educación. Fue una construcción de base bien importante y además esto comenzó como aproximación en el 2014, 2015, y Paola puede completar porque ella ordenó duro este material, porque incluso nosotros dimos mucho de esto como insumos al plan de Lima que en ese momento se estaba elaborando. Paola, tú eres geógrafa. Sí. Y a veces los que estamos en la ciudad nos olvidamos pues que estamos en un territorio, ¿no?, que hay una geografía, ¿no? A veces muchos piensan, cuando uno piensa en geografía, está pensando solo en el campo, no sé por qué, pero a veces pasa eso con la gente, ¿no? Claro, de hecho la misma ciudad nos hace un poco alejarnos de este territorio en el que estamos y pensar en lo que tenemos más inmediato y dejar de lado esa figura más amplia que justamente cuando estamos en un lugar más abierto lo podemos Estamos pensando observar, en la ¿no? naturaleza, ¿no? Muchas Claro. veces. Claro, desde la geografía hemos aportado a este estudio al buscar comprender la estructura de la ciudad, ¿no? Entonces trabajar también a otra escala de lo que es esa rutina que solemos tener, ¿no?, nuestra movilidad diaria, sino también comprender toda la estructura de la ciudad. Y justamente hemos buscado analizar los centros en esa escala metropolitana, ¿no? Ahí quería ir un poco para que expliquen ustedes, o sea, el centro de Lima para los limeños sigue siendo el cercado, digamos, ¿no? Pero ya hace un buen tiempo que se habla de que Lima es una ciudad con varios centros. Y ustedes usan el término centralidad. A ver, en resumen, para no sé quién se anime a explicarlo, ¿no?, para nuestros amigos. ¿Cuál es la diferencia y de qué estamos hablando entonces? Claro. Bueno, cuando comenzamos a trabajar la bibliografía veíamos que se utilizaba centro, concentración y centralidad como sinónimos, pero fuimos encontrando en la literatura un enfoque que nos gustó bastante y era que de algunos urbanistas que trabajaban la noción de centralidad para aludir de que se hace referencia no solo a la aglomeración de actividades, sino a la cualidad del espacio en que se aglomeran esas actividades. Entonces, eso para nosotros fue fundamental porque decir, caramba, centralidad no me va a interesar tanto que ahí se concentre necesariamente la mayor masa monetaria, sino cuánta gente se reúne, porque la importancia cuando se piensa de en las centro personas. se piensa mucho sobre todo en términos económicos. Así ¿no? es. Esa ha sido la mirada clásica, digamos. Claro, y de pronto ¿dónde están los limeños? ¿Dónde se agrupan? Y además, ¿en qué condiciones se agrupan? Entonces, es decir, ¿cuál es la calidad del espacio urbano en el que están? Entonces, esas dos dimensiones. Me acuerdo que a la hora de elegir dónde trabajar, comenzamos a priorizar eso y fue muy interesante porque había algunos datos de concentración de empleo, por ejemplo, que nos llevaban a lugares donde no había nadie en la calle. No había flujo, digamos. No había personas. Gente. Un ejemplo era Zárate, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay muchas firmas que tienen fábricas en la zona, concentran y registran empleados, pero nadie está en la calle.
Entonces, me acuerdo cuando llevamos a algunos chicos a hacer levantamiento de información, me venían, nos decían, oigan, se han equivocado, acá no hay nadie. Acá no hay nadie. Claro, es el contraste que mencionas con la mirada más económica, ¿no? Donde solamente se piensa en el empleo y no se piensa en cómo es la ciudad, cómo es el espacio público, qué es lo que la gente entiende como centro o qué es lo que vive como centro, ¿no? Y ahí ustedes han establecido, analizan 10 espacios, ¿no? Y después agregan 2 más, Sara, te lo acabas de mencionar, pero analizan 10 espacios y uno dice, pues son espacios muy distintos. Está Claro. el mercado mayorista, pero también está el Óvalo Santa Anita y también está el Parque Kennedy, ¿no? ¿Cuál fue el criterio para finalmente escoger esos espacios en este estudio? Bueno, como mencionabas, cada vez pensamos más de que la ciudad tiene múltiples centros, ¿no? Entonces, queríamos entrar de una manera a comprender esas diversidades, esas características diversas que tienen, esas funciones diversas, o sea, los usos que se le da a la gente que hace en esos lugares. Entonces, desde esa mirada diversa es de que elegimos primero, un poco a manera espacial, con mapas, trabajar algunas variables sobre el empleo, la concentración de comercios, la concentración en este caso también vimos como interesante los estudiantes universitarios, ya que Lima concentra gran oferta universitaria y también tiene una serie de dinámicas alrededor. Entonces fueron como que variables clave que identificamos y fuimos un poco esbozando cuáles podrían ser las zonas de mayor concentración de personas, ¿no? Aparte de los centros que tradicionalmente ya la mayoría Que conoce, están identificados, digamos, claro. ¿no? Entonces, a partir de ahí fue que elegimos estos 10 centros como una muestra de distintas jerarquías y distintos tipos de centros, ¿no? Ahora, ahí hay una cosa que me llamó la atención, porque ustedes analizan diferentes planes de desarrollo, tienen varios apellidos a lo largo de la historia, pero desde el siglo XIX, ¿no? Desde los primeros planes que hay de la ciudad. Y claro, uno ve que finalmente estos centros no necesariamente han respondido a esos planes. ¿Por qué hay esa distancia entre lo que se imaginó y lo que se produjo? Ahí apelo al sociólogo. No. Y además del corazón urbanista, ¿ya? Porque justamente es bien interesante ver la figura de planificar centros comienza a surgir con el plan, sobre todo en el plan del 63. En el plan del 45 todavía es muy tímido, no está tan claro. Se estaba pensando en la reconstrucción post-terremoto del 40 también, ¿no? En parte. En parte, pero sobre todo Por cómo la extensión, articular, ¿no? Y dar organizar la ciudad, Okay. ¿no? Zonificar un área industrial, pero el plan MED del 67 sí ya habla de varios centros y el plan del 90 también. Pero si te das cuenta una cosa interesante, cuando hablan de nuevos centros, siempre asocian en la zona espacio fabril, ¿no? La zona industrial, digamos. Exacto. ¿No? Entonces ahí uno se da cuenta que en los que planificaron están pensando centro como actividad productiva, pero no como espacio urbano. ¿Ya? Y eso es lo que llama la atención. Además de que faltó probablemente la precisión de tener geógrafos, ¿no? En esa época. Pero además que es un modelo que luego digamos, el modelo fabril, o sea, ha cambiado drásticamente. Esa es la paradoja. Ciudades, ¿no? El modelo fabril dominó la ciudad del siglo XX. Eso es lo chistoso de los queridos planificadores que hicieron los productos. Por ejemplo, el plan del 90-2010, lo arman todavía pensando en una ciudad industrial. Por eso son varias zonas de concentración industrial y de aglomeración de servicios. Pero claro, en ese momento ya había investigaciones como los de Saskia Sassen, ¿no? Que ya en el año 89 escribe diciendo, ojo, acá hay un nuevo fenómeno. Ya no estamos ante la ciudad industrial, ¿ya? Pero nuestros queridos urbanistas de ese momento se ve que no lo leyeron, entonces planificaron una ciudad sin entender que el mundo la estructura del urbano cambiaba. Y estamos hablando del último plan que se hizo, claro, y que funciona formalmente. Claro. Ahora, hay otra dimensión que está mencionada y que uno encuentra, sobre todo en estas encuestas que hacen ustedes. En los centros la gente hace diversas valoraciones del espacio, la calidad del espacio, el tránsito. Todo el mundo se queja del tránsito, de la accesibilidad, ¿no? Pero y en general también, salvo el centro financiero y el Parque Kennedy, también del ambiente, ¿no? Del entorno, digamos, este espacio público. ¿Por qué cuesta tanto construir
espacio público en Lima? ¿Por qué? Ya. Sí. A ver, la geógrafa, ¿no? Bueno, de hecho es lo que ha ido formando nuestros centros ha sido muchas veces de manera espontánea, ¿no? No ha sido propiamente planificado. Claro, la planificación se fue por un lado y la realidad, como Sí. siempre, nos fuimos por otro lado, ¿no? Sí, ¿no? Lamentablemente, añadiendo a lo anterior, ha habido como que estrategias poco apropiadas para nuestra realidad, ¿no? Donde no todo va a ser planificado, no todo va a ser tan ordenado como, o sea, como se establecen las normas, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta la fuerte informalidad que hay en nuestra realidad y desde la planificación lo que se puede hacer es orientar y tener estrategias que busquen orientar, desincentivar ciertas concentraciones o no, que a veces en los planes no se tiene, ¿no? Más se tiene una visión muy normativa y se piensa que donde se trazó tal uso del suelo se va a cumplir tal cual, pero al final las decisiones sobre cómo va construyéndose la ciudad pues son muy diversas, ¿no? Y en cuanto al espacio público, pues también ha habido siempre una adaptación a cómo se ha ido transformando, se han ido generando estos diversos centros. En los ejemplos que se analiza se ve un poco eso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Lima Norte, se tuvo una zona de un tejido industrial, ¿no? Un área de otros usos que ha ido transformándose, generando ahora estos nuevos grandes centros comerciales, armando, o sea, creándose una zona bastante dinámica y pues el espacio público tiene que irse readaptando a esas nuevas condiciones. Claro, pero más que lugares de producción terminan siendo lugares de consumo en realidad, ¿no? Estos grandes espacios. O de encuentro también, ¿no? Consumo, encuentro, movilidad en general. Y claro, el espacio público pues no ha sido planeado inicialmente para ese uso y esa densidad de concentraciones de uso en las que tiene Pablo, ahora, ¿no? En el mundo actual, espacios de encuentro son parte de la productividad del nuevo mundo global, que se supone, la figura de los servicios, los encuentros, las ideas. Ahora, lo interesante es que tal vez es equivocado decir hay un problema con los espacios públicos en la ciudad. El problema es que uno se pregunta a partir de cómo creció la ciudad y si es que ha habido alguna vez una noción de espacio público, ¿no? Claro, porque se ha ido, porque es verdad, en la literatura en sí, del estudio urbano, nos hemos concentrado en ver cómo la ciudad se concentró con agregado de viviendas. La calle nunca existió como espacio de encuentro, sino era más el espacio que facilitaba los accesos a esas viviendas. Claro. Y entonces, salvo en algunos barrios que tenían ciertas dinámicas, quizás, exacto, ¿no? pero por ejemplo, en las concentraciones que vemos, la manera en que se apropia el espacio público para generar comercio y actividad es la misma lógica de invasión que podemos ver en las expansiones urbanas. Claro. O sea, es que no hay noción de lo público, hay ese espacio que es oportunidad de actividades y donde, caramba, el Estado le interesa muy poco. Entonces la presencia de alguien que represente lo público es muy pobre. Porque hemos pasado en algunos esta lógica que hubo una época de hay que cerrar los espacios, y en Lima hay mucha reja todavía, ¿no? Pero, y después como espacios de disputa, ¿no? Es decir, ustedes describen las zonas de Gamarra o el mercado mayorista como los varios agentes económicos o los varios actores están disputándose el espacio, ¿no? Así es. Sí, es una disputa entonces donde los que trabajan, habitan en el sentido de estar vivos, habitar ese espacio por diferentes actividades, en realidad sienten que sobreviven en una suerte de tierra de nadie. No hay noción de que sea espacio de todos y el Estado tampoco se preocupa a través de sus instituciones públicas de realmente mostrar una mejor calidad de que sea espacio de todos. A mí, por ejemplo, cuando leía el caso del Centro Financiero y San Isidro, me puse a pensar en todas las tensiones que vivió el alcalde Velarde tratando de generar una dinámica distinta, ¿no? Esta idea de tránsito calmado, ¿no? De las ciclovías, bajar la velocidad, y los vecinos se oponían, incluso al uso mismo de su olivar, digamos, ¿no? Al cual no puede acceder nadie más que ellos, ¿no? Es parte de este problema. Bueno, ahí, disculpa. Sí, no sé, perdón, Paola. No, sí, de hecho es parte de cómo entendemos la ciudad, las prioridades que se dan por defecto y no se analiza más, no se estudia un poco más por qué, ¿no? O sea, por defecto mucha gente piensa que para solucionar el problema del tráfico se necesitan más intercambios viales, más carriles. Bypasses, ¿no? Claro. Bueno, yo durante años pensaba que eso era lo lógico, ¿no? Era como que es lo que se te ocurre, lo más fácil que se haga un paso por abajo.
Claro, ¿no? pero falta tal vez discutir más, pensar en, o sea, informarse más, conocer otras opciones, ¿no? Porque también a veces no nos llega información más diversa de qué alternativas hay para eso, ¿no? Y teniendo una ciudad o sea, de casi 10 millones de habitantes, pues requerimos pensar en otras formas de movernos y no solo en transporte privado, ¿no? Porque no se puede con tanta población. Ahora, en ese análisis que ustedes hacen, ustedes detectan en todos estos espacios, ¿no? En todos estos centros, hay una serie de problemas pendientes, ¿no? Que, si yo les dijera, ¿cuáles son los 3 temas centrales que, leído el documento, ¿no? Vamos donde el alcalde Muñoz y le decimos, señor alcalde, esto es lo que hay que hacer? Hay algunas cosas que son generales, creo, para todos los espacios y hay otras que son más particulares por las características que tienen, pero ¿qué es lo central que tenemos que hacer en relación a nuestros centros, digamos, ¿no? Claro. A ver, yo creo que lo primero es darnos, el trabajo ha buscado identificar, como dijo Paola, con jerarquías, dónde se concentran las actividades de la ciudad. Y como justamente hemos estado diciendo, muchas de estas concentraciones se han dado de forma espontánea porque lo público, el Estado y sus instituciones no han estado presentes. Claro, o sea, son decisiones de privados, son decisiones de vecinos, son decisiones de empresas. O sea, ¿dónde está la inversión pública? Okay. Entonces, yo creo que lo que es importante es, a partir de una estructura que tenemos, tomar decisiones. Las centralidades, con sus debilidades y sus problemas, existen. ¿Cuáles decido reforzar y con eso ofrecer una mejor calidad de vida y de acceso a las poblaciones que viven en zonas circundantes? Ahí hemos identificado algunas que no hicimos en el estudio de caso cualitativo, por ejemplo, Ateceres, ¿no? Ciudad de Dios, ¿no? Entonces, que son centralidades importantes en la ciudad, con todos los problemas de calidad urbanística. Yo diría, señor alcalde Muñoz, hay que priorizar las inversiones ahí y no de pronto inventar que hay que generar nuevos centros urbanos, como escuché por ahí en Punta Hermosa, donde no hay gente, salvo que sea aunque eso sí debe ser un excelente negocio inmobiliario si es que yo tengo grandes propiedades en la zona, ¿ya? Entonces, yo preferiría priorizar donde existe la actividad. Claro, porque la imagen que uno tiene al leer los estudios de los varios casos es que falta, que hay desorden, que la calidad del espacio, las veredas no son suficientes, el espacio para los autos tampoco son suficientes. Es como que es o sea, hay un orden, hay una lógica, pero es muy desordenado todo y la gente no está contenta. Esa es la percepción, ¿no? Que la ciudad es para los vecinos, digamos, ese ¿no? Es un dato muy importante. La gente trabaja, montones de personas se aglomeran, por ejemplo, en la zona de Gamarra o en la zona del Mercado Central, ¿no? Hay una percepción no satisfactoria de condiciones de vida, inclusive en San Isidro, ¿no? Sí, Porque claro. la diferencia entre San Isidro y Miraflores es notable. Entonces, bueno, por eso es que nosotros decimos, no se trata solamente de inversión de actividad económica, la calidad urbanística, porque es la relación de la experiencia de la población con sus espacios, ¿ya? Porque si no es amigable, ¿ya? Ahorita la gente no protesta porque simplemente creo que vive preocupada en sobrevivir. Y estamos acostumbrados, tal vez. Exacto, pero ¿por qué no esperar que en algún momento se revele? No, porque además la demanda, bueno, estamos viendo lo que está pasando con nuestros amigos chilenos, pero claro, cuando tú logras un cierto nivel de bienestar económico, tienes otro tipo de demandas, ¿no? Exacto. ¿Y dónde están las inversiones? O sea, por eso, o sea, ahorita todavía, yo creo que si no hay una inversión de lo público, o sea, que el Estado se haga presente en esos centros que existen, que están de baja calidad, o sea, las condiciones de desigualdad son una bomba de tiempo. Exactamente, ¿no? Sí, quisiera reforzar también el tema de la desigualdad, ¿no? Cuando ya, o sea, hemos hablado algunos casos de los centros, pero a nivel de toda la ciudad tenemos una situación de muy fuerte desigualdad, cómo se distribuyen los grupos sociales en la ciudad y cómo está también la localización de estos centros, ¿no? O sea, la accesibilidad a mayor cantidad de centros la tienen sobre todo toda la población de la zona central de la ciudad, los distritos centrales, y la población de otros distritos tiene que
trasladarse el O sea, doble de O sea, el distancia. costo para acceder a a los ese centros. beneficio que da el centro es mayor para el que menos tiene. Exactamente, entonces esa desigualdad también se ve en el acceso a los centros, ¿no? Entonces, desde una política pública, desde una planificación urbana que busque la inclusividad en la ciudad, reducir esta segregación, también se tiene que planear, incentivar más el desarrollo de estos centros que ya existen en zonas fuera de la gran zona central de Lima. Y ¿no? estas líneas de metro que se están construyendo, todo este trazo, ¿va a servir para eso o estamos generando más exclusión? Ahí, No, o sea, de hecho, pregunta de ignorante, ¿no? No, Pero- de hecho sí están contribuyendo, o sea, porque justo parte de la mayor demanda de movilidad está en esos ejes donde hay mayor cantidad de centros, entonces se ha atendido con los primeros corredores y las líneas de metro y metropolitano. Pero algo que nos falta todavía y que también es tema de discusión es la generación de anillos concéntricos más allá de la zona central, que atraviesen nuestras quebradas y permitan unir las distintas quebradas que están en la zona ya alejada del centro de Lima, ¿no? Porque si no se conectan esas zonas, todavía tenemos gran cantidad de población en distritos que están bastante desarticulados y esos centros que atienden a esa población están contenidos para un área de influencia mucho más reducida. O sea, es hubieran dejar estos de estar grandes anillos- es dejar de estar atrapados en lo que es la geografía misma de la ciudad. Exactamente. O sea, uno Sí, bueno. no tiene que superar ese obstáculo, digamos, ¿no? Verlo- Exactamente, ¿no? Entonces, eso es lo que se necesita desde la planificación urbana, ¿no? También prever por dónde es de que conviene que pasen estos anillos y fomentar un adecuado uso del espacio y que la accesibilidad a los centros y la movilidad se vean beneficiada, ¿no? Con con estos cambios en la estructura. Claro. Sí, porque no sé, si perdón, yo tengo Pablo. una estructura de centros y yo decido una inversión de calidad, como dice Paola, también invierto en una conectividad entre esos centros. Claro. Eso es fundamental. Entonces yo ya identifico Puente Piedra, identifico Ceres, bueno, ¿cómo se articulan? Claro, Yo que tengo son zonas comenzar- donde ya hay centros que son zonales, digamos, ¿no? Entonces la gente Exacto. Y- tiene todo lo que necesita, Y pero no- si tiene que salir, tiene que Exacto. tener cómo salir. Exacto, y equidistante más bien, bueno, puede ahí negociarse accesos de medio de transporte hacia esos centros, pueden ser vehículos de menor tamaño y yo creo que durante un buen tiempo se tiene que coexistir con el transporte que llamamos informal. Yo no lo veo como un problema, en realidad el transporte informal ha sido un paliativo a la ausencia de políticas durante más de 40 años. Y hay muchas quejas por los costos que parte de esos nuevos sistemas están generando, ¿no? Ese sería otro Exacto. tema de debate, pero... No, exacto, pero ahí uno se da cuenta que yo no puedo hacer una política de transporte si no está articulado con las necesidades de la población, sobre todo los más vulnerables. Muy bien, Pablo Vega Centeno, Paola Mosquela, ha sido un gusto. Amigos, hemos estado conversando hoy en El Arriero sobre Lima Metropolitana y sobre este libro, Las centralidades de Lima Metropolitana en el siglo XXI, una aproximación empírica. Un trabajo que tiene primero un análisis conceptual de lo que es la ciudad, de lo que es la ciudad en el siglo XXI, cómo ha evolucionado, un análisis de los planes de desarrollo desde el siglo XIX, sobre todo del siglo XX, pero también del siglo XIX, y luego un trabajo muy interesante de observación y de análisis, con encuestas además, de cómo funcionan los diversos centros que tenemos en Lima Metropolitana. Nos vemos.